Bienvenidos al seminario de gestión de centros educativos, una visión inclusiva. Mi nombre es Walter Bobadilla, soy profesor de Educación Social y Cívica, Derecho Sociología, egresado del Instituto de Profesores Artigas, y soy magíster en Didáctica de la Educación Superior, egresado de la Universidad CLAE, y diplomado en Planificación y Gestión Educativa en la Universidad Ort. Me he desempeñado como director del Instituto de Formación Docente de Maldonado y actualmente trabajo como profesor de formación docente en la especialidad Derecho. Bueno, el seminario que hoy nos convoca tiene relación con la gestión del centro educativo desde una mirada o desde una visión inclusiva. Para comenzar, es importante conocer el contexto en el cual nosotros nos ubicamos, o en el cual nosotros nos desarrollamos, que es esta sociedad y esta educación del siglo XXI, la cual va a requerir de cuerpos directivos y de docentes con una formación que les permita entender esa complejidad institucional de las que están impregnadas las instituciones y los centros educativos y sus problemáticas actuales, pero además teniendo en cuenta el derecho a la educación que tenemos todos los sujetos, es decir, todos los seres humanos, y que viene de la mano con la atención a la diversidad y la inclusión, que son dos aspectos que atraviesan a todos los niveles educativos y que involucran a los actores institucionales y el rol de los mismos en la gestión del centro para poder dar respuestas a estas demandas y proteger las trayectorias educativas de nuestros estudiantes en clave de inclusión educativa, lo cual implica no solamente la permanencia del estudiante en la institución, sino que también implica que ese estudiante socialice y desarrolle aprendizajes, que esa es la función fundamental, como digo siempre, de toda institución educativa. Entonces, la gestión, ¿sí? Blechman la define como un proceso de intervenciones, ¿sí? Para que las cosas sucedan, dice Blechman. Entonces, para que las cosas sucedan, ¿cómo? De una determinada manera y sobre la base de propósitos u objetivos que como institución nos vamos a fijar. La gestión es un proceso, es decir, no es un evento, no es una sola acción, ¿sí? Sino que va a incluir múltiples variables, que están atravesadas por la dimensión del tiempo. En esas múltiples variables que están atravesadas por la dimensión del tiempo, nosotros nos vamos a encontrar con una vasta complejidad de situaciones que la escuela va a tener que dar respuesta a las mismas para lograr, como decía anteriormente, que se concreten los aprendizajes, pero además que se protejan las trayectorias de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es esto de la diversidad? Moren nos dice que la escuela tiene una misión que es triple: antropológica, cívica y nacional. Cuando hablamos de la misión antropológica, estamos haciendo referencia a ¿qué cosa? Estamos haciendo referencia a una visión del sujeto de aprendizaje desde su integralidad. Es decir, un sujeto
una persona, ¿sí? que tiene la posibilidad, como dice el Ibaneo, pero además tiene el derecho de desarrollarse desde el punto de vista, desde varios puntos de vista que tienen que ver con lo bio, psico, social, afectivo y emocional. Entonces, sujetos que sean capaces de construir su propia historia. Entonces, por otro lado, también debemos de pensar en esa naturaleza o en esa misión cívica que tiene la escuela, ¿sí? Que viene de la mano con el desarrollo de sujetos que sean ciudadanos responsables, ciudadanos activos, pero también viene de la mano con la democratización real, subrayo la palabra real, de la enseñanza. Y nacional, ¿por qué? Porque la escuela tiene una misión transformadora. Y cuando hablamos de una visión transformadora, también lo vamos a relacionar con el tema de la inclusión y de la atención a la diversidad, porque es justamente atendiendo a la diversidad y promoviendo el desarrollo de las habilidades cognitivas de todos los sujetos que conforman la sociedad, que podamos lograr una sociedad más justa. Entonces, la relevancia de las respuestas que la escuela va a dar, ¿sí?, a estas demandas está dada por la calidad y la equidad en las propuestas institucionales, pedagógicas, curriculares y docentes, y por las evidencias en logros en cuanto a esos procesos y a esos resultados que de alguna manera se van a ir obteniendo a partir de las acciones que se desarrollan en el centro educativo. Entonces, la inclusión educativa, podemos decir que en un sistema educativo y escolar se da la inclusión educativa cuando se logra materializar, y cuando hablo de materializar quiero decir concretar en la realidad el derecho que tenemos todos a la educación, ¿sí? Por otra parte, ese derecho a la educación viene de la mano con propuestas curriculares, que sean adecuadas, que sean contextualizadas y que contemplen las necesidades, las potencialidades de todos nuestros estudiantes. Eso nos lleva a pensar en el qué enseñamos, cómo enseñamos y el para qué enseñamos. Son preguntas que desde el aula, desde la institución educativa y desde las políticas públicas deberían estar siempre presentes. Cuando hablamos del qué enseñamos, estamos vinculando el saber sabio, ese de la transposición didáctica, pero que también, y también la forma en que el docente y que el conjunto, la comunidad educativa, se vincula con ese saber sabio y a su vez cómo se generan los programas que hacen un recorte de ese saber sabio, ¿sí?, que se plasma en el plan de estudios, que se plasma en el programa y que luego se concreta en el centro educativo y en el aula. El cómo enseñamos viene de la mano del qué, porque a determinada visión epistemológica, a determinada forma de abordar el conocimiento y de concebirlo, van a corresponder, por lo general, las formas en las cuales promovemos, ¿sí?, las estrategias
didácticas para lograr que para lograr que esos conocimientos sean aprendidos por los estudiantes. Y acá tiene mucho que ver, en el cómo enseñamos, tiene mucho que ver el tema de respetar las individualidades y las características de cada uno de nuestros estudiantes. Y cuando pensamos en el para qué enseñamos, estamos pensando en qué tipo de sociedad queremos. Si apostamos a una sociedad en la cual los derechos no sean ejercidos por todos los ciudadanos de manera igualitaria y sobre una base de equidad, donde haya personas que se encuentran excluidas al margen, o si estamos enseñando para una sociedad más justa, una sociedad que promueva el real ejercicio de los derechos humanos. Esto viene de la mano con las propuestas pedagógicas que van a conducir a ¿qué cosa? A pensar en ese sujeto de aprendizaje, en ese estudiante, como un sujeto de aprendizaje y no como un objeto, y en el cual vamos a tratar de que ese estudiante sea realmente quien elabora, quien crea sus propios conocimientos y sus propios aprendizajes de una forma que, de una manera que sean significativos para él. Para que sean significativos, esas propuestas didácticas, pedagógicas y ese conocimiento, de alguna forma tiene que ser contextualizado. Por eso hablamos de lo que son las estrategias de enseñanza situada y de estrategias de enseñanza que apuntan y apuestan a la diversidad y a la inclusión. Por otro lado, las propuestas del centro educativo, ¿sí?, tienen que ver con el hecho de que el centro educativo, para lograr realmente proteger las trayectorias de los estudiantes, tiene que ir en consonancia con estos aspectos que de los cuales he venido hablando. Es decir, un centro educativo que gestione a partir de ¿qué cosa? A partir de la inclusión, a partir de la protección de la trayectoria de nuestros estudiantes y a partir de la atención a la diversidad, y que tenga como norte el derecho a la educación, el cual todos los sujetos poseemos. Ahora, la educación inclusiva, ¿sí?, es la búsqueda de respuestas personalizadas a las motivaciones, expectativas, las necesidades y los ritmos de progresión de nuestros alumnos, entendido como un ser único, especial, en las formas en que se compromete con sus aprendizajes y se responsabiliza por ellos. Aprende y se vincula con pares y con docentes. La diversidad de cada alumno es una fuente y una oportunidad para potenciar esos aprendizajes. Por lo tanto, acá hay un tema que es muy interesante y muy importante, y es el de no pensar en la diversidad como un obstáculo, sino abordar y concebir la diversidad como una oportunidad para potenciar los aprendizajes. Será una oportunidad de potenciar aprendizajes en la medida en que nosotros, como docentes y el centro educativo, las promuevan y las respeten.
La gestión del centro educativo desde una visión inclusiva implica la búsqueda de respuestas personalizadas a las motivaciones, las expectativas, las necesidades y los ritmos y los progresos de cada alumno, entendido como un ser único y especial. Les decía recién. Entonces, eso quiere decir que la atención a la diversidad implica el reconocimiento de un sujeto que es social, pero que a su vez es individual. Por lo tanto, el proyecto de centro y la gestión desde una mirada inclusiva implica, por un lado, lo que significa la personalización. ¿Qué es esto de la personalización? La personalización tiene que ver con que el centro educativo, ¿sí?, debe concretar acciones, ¿sí?, que respeten el principio de que los estudiantes son los protagonistas de sus propios aprendizajes y de que esos aprendizajes deben de tener una significatividad para ellos. Por otro lado, entender y respetar al estudiante en su integridad o en su integralidad, como un ser humano único, como un ser humano irrepetible, titular del derecho humano a la educación. Una educación que apunta a la formación integral, como decía hace un ratito, de un sujeto que sea protagonista de su propia historia como ser humano y social. Un estudiante que a su vez sea participativo y un estudiante que sea comprometido con el centro educativo. Por lo tanto, el proyecto de centro y la gestión desde una mirada inclusiva requieren de un aspecto muy importante que es justamente la participación. La participación que cuando es genuina implica que las decisiones que se toman involucran las opiniones e involucran los temas que son de interés para todo el colectivo y no solamente parten de una jerarquía que impone. El centro también, de alguna manera, debe fortalecer la cooperación entre los estudiantes a partir de ¿qué cosa? De propuestas cooperativas, de propuestas colaborativas, de propuestas que tienen que ver con la elaboración y llevar adelante la concreción de proyectos educativos en los cuales los propios estudiantes intervengan, pero no ya como sujetos pasivos a los que se les propone un determinado proyecto, sino como sujetos activos que participan en la vida del centro y en esos proyectos del cual les hablaba anteriormente. Por otra parte, este tema de la personalización y este tema de la participación genuina nos lleva a ¿qué cosa? A pensar en el liderazgo institucional. Y cuando hablamos del liderazgo institucional en clave de inclusión o de acuerdo desde una mirada inclusiva, debemos de pensar en un liderazgo distribuido, un liderazgo en el cual los diferentes actores institucionales de los diferentes órdenes puedan participar, puedan presentar proyectos que involucren a todos, pero que además la toma de decisiones en lo referente, sobre todo a la dimensión didáctica pedagógica o aquellas dimensiones que impactan directamente en lo didáctico pedagógico, deberían ser el producto de acuerdos institucionales. A su vez,
el desarrollo de estrategias de acompañamiento desde la gestión y del proyecto de centro tienen que ver con una finalidad pedagógica a nivel del centro y que de alguna manera también se ven materializadas en el aula, a los efectos de generar espacios colectivos de trabajo. Espacios colectivos de trabajo en este desarrollo de estrategias de acompañamiento que vienen de la mano, ¿sí?, con la visión o la perspectiva del docente que acompaña, que guía y que se preocupa por el desarrollo de los aprendizajes teniendo en cuenta las individualidades y las características de cada uno de sus estudiantes. Por otra parte, es muy importante la reflexión sobre las prácticas docentes que el centro y el equipo de gestión deberían de promover. Ahora, para poder reflexionar sobre la práctica docente, se requiere de la habilitación de espacios para que ello suceda, pero también se requiere de la formación permanente del cuerpo docente. No podemos reflexionar en el aire, sino que debemos reflexionar en base a marcos teóricos y teniendo en cuenta lo que los autores han escrito al respecto, pero también como profesionales de la educación, ser productores de conocimiento con respecto a nuestra tarea y con respecto a nuestras prácticas educativas. Poder compartir las prácticas educativas inclusivas, las prácticas educativas que respetan la diversidad, las prácticas educativas llamadas de alguna manera exitosas, ¿sí?, es muy importante en esa socialización y en ese trabajo colectivo que desde el centro educativo y desde la gestión se debe promover para lograr realmente equipos de trabajo comprometidos y que apunten a el mantenimiento de una educación inclusiva y de una educación de calidad. Por otra parte, la fuerte cohesión entre los actores institucionales. El tema de la fuerte coacción entre los actores institucionales tiene que ver con qué cosa? Con desarrollar comunidades de enseñanza y de aprendizaje, en la cual los docentes, a partir del proyecto educativo institucional, caminemos en el mismo sentido, ¿sí? Esto no quiere decir que todos hagamos lo mismo, sino que tener objetivos compartidos y un discurso y una acción que sean coherentes y que no dependan de cada uno de los maestros o de cada uno de los profesores o docentes universitarios, ¿sí? Por otra parte, la capacidad de innovar, que viene de la mano con la creación o con la composición de comunidades educativas. Esa capacidad de innovar tiene que ver con la posibilidad de ir en la búsqueda de nuevas estrategias, de nuevas formas de enseñanza que se vayan adecuando al contexto y a las situaciones personales de cada uno de nuestros estudiantes y del centro educativo y de la comunidad en la cual el centro educativo está enclavada. Por otra parte, el tema de la evaluación, que no es menor, tiene que ver con una evaluación personalizada y con una evaluación que de alguna manera
se adecue curricularmente a las diversas potencialidades de nuestros estudiantes. La concepción de la diversidad como un valor, que ya mencioné, no como un obstáculo, debería ser el norte de toda institución o centro educativo que pretende llevar adelante una gestión que apunte y que respete la diversidad y la inclusión educativa. Por último, voy a terminar haciendo alusión o haciendo referencia a la Ley General de Educación, la Ley 18.437, cuando establece que el centro educativo debe ser un espacio de aprendizaje, un espacio de socialización, un espacio de construcción colectiva del conocimiento, de integración, de convivencia cívica y de respeto y promoción de los derechos humanos. En el seminario de gestión educativa con una mirada inclusiva, vamos a profundizar sobre estos temas que fui presentando y vamos a agregar otros que hoy no están presentes, pero que sí están en el programa, para de alguna manera ir pensando y reflexionando y conociendo estrategias para una gestión educativa inclusiva. Muchas gracias.